Bueno, el día de hoy vamos a realizar un ejemplo de lo que es la fragmentación o también se le conoce como sharding. En primera instancia vamos a hacer el paso de la instalación. Se van a crear los directorios de datos y registros. En primer lugar vamos a crear un directorio donde la instancia de MongoDB almacena sus datos. Entonces con este comando crearemos esa carpeta. Después vamos a crear un directorio donde la instancia de MongoDB almacena su registro. En tercer lugar, el usuario que inicia el proceso de MongoDB debe tener permiso de lectura y escritura en estos directorios. Por ejemplo, si tiene la intención de ejecutar MongoDB como usted mismo, ingresaremos estos comandos en la terminal, en donde who I especifica el nombre del usuario en el que estamos. En este caso lo cambiaremos por Kali. Y ya con eso le daríamos los permisos. El siguiente paso es ejecutar MongoDB. Hay que ir a la carpeta bin en la instalación de MongoDB. E ingresamos este comando.
Como vemos, ya se inició el proceso de MongoD. Pero antes tenemos que crear el directorio de config.db. Entonces ingresamos mkdir -p data config.db. Se almacenará el servidor de configuración. Y ya se creó. Iniciamos el proceso de configuración de réplica set en el puerto 27019 como localhost. Y a la réplica le llamaremos cReplicaSet. Como vemos, ya se inició el proceso. Y ahora sí, tenemos que conectarnos al Mongo Shell e iniciar el replicaset. Y ya se conectó. Ahora iniciamos el replicaset. En localhost y como puerto 27019. Como vemos, sí se hizo correctamente. Y después vamos a la configuración de los servidores fragmentados. Vamos a crear una carpeta para el primer servidor. Iniciamos una nueva terminal. Y creamos la carpeta.
Como vemos, ya se creó. Y ejecutamos este otro comando para iniciar el proceso de la réplica, a la cual llamaremos rs1. Su directorio pues será el que creamos, va a estar en el puerto 27018 en localhost. Y como vemos, ya se inició. Ahora hay que conectarnos a la réplica que creamos e iniciar la réplica. Ya estamos adentro e iniciamos la réplica, que va a tener como ID rs1 y como miembros en el ID 0 va a tener el host de localhost y el puerto 27018. Nos dice que sí se creó, que sí se inició. Y después vamos con el servidor de fragmentos 2. Abrimos una nueva terminal. Damos su respectiva carpeta. Y después iniciamos el proceso del, del fragmento como nombre rs2 en su respectiva carpeta y con el puerto 27020 como IP en localhost. Y ya se inició el proceso.
También, como en el paso anterior, hay que conectarnos al caparazón de Mongo. Ingresamos 27020. Ya que estamos adentro, iniciamos el fragmento con ID RS2 y como miembros del ID 0, host, localhost con puerto 27020. El siguiente paso es iniciar el enrutador de consultas de Mongo y conectarse con el servidor de configuración. Iniciamos una nueva terminal. Ejecutamos este comando. Como vemos, ya se inició el enrutador. Hay que conectarnos. Ingresamos y ya estamos adentro. Y aquí agregaremos las réplicas. Se agrega la primera. Y la segunda. Son las réplicas que creamos para poder administrar esa información. Habilitando la fragmentación, crea la base de datos. Se creará una base de datos denominada people utilizando el enrutador de consultas, el que acabamos de crear. Esta base de datos se utilizará en la operación de fragmentación. Aquí los pasos necesarios para habilitar la fragmentación. El primero es ingresar o crear la base de datos.
vamos a habilitar la fragmentación para esta base de datos. Como vemos, ya se habilitó la fragmentación. Y después vamos a crear la colección. Como vemos, ya se creó la colección. Ahora vamos a crear el índice y agregaremos un registro. El índice lo crearemos con edad como campo en orden ascendente. Esto para tener un mayor orden en nuestra fragmentación. Como vemos, ya se creó el índice. Y ahora agregaremos registros. Ya se agregaron los dos registros. Y como último paso, vamos a la parte de la habilitación de la fragmentación para la colección de personas. El primer paso es asegurarse de que el índice edad tenga un hash. De lo contrario, se producirá un error y la fragmentación fallará. Para lograr esto, usamos la función para asegurar el índice. Como vemos, sí se realizó. Y si el índice se usa correctamente, podemos habilitar la fragmentación con edad como clave de fragmentación. Entonces, si ingresamos este comando, y como vemos, sí se realizó con éxito. Después, verificar si la fragmentación funciona según lo previsto. Utilice el comando get_share_distribution para verificar el estado de la operación de fragmentación.
Y como vemos, la fragmentación se realizó correctamente. Aquí nos dice que el fragmento RS1 contiene el 100% de datos, 100% de docs en el clúster. Como conclusiones, la fragmentación es una manera de administrar la información dividiéndola en distintos servidores, lo cual nos ayuda a escalar para los requisitos futuros sin tener que invertir en mejores capacidades respecto al hardware en el servidor. Y estas serían mis referencias.